Buenas noches, ¿cómo están todos? Pensando un poco, durante muchísimo tiempo nos tildaron de conspiranoicos, de esos anti, con ese prefijo denostativo, porque claro, eso estaba mal. Estaba mal cuando quisimos y cuando lo hicimos, que fue informarle durante casi 4 años de lo que estaba pasando. Primero comenzamos por el 2020 con ese que te decían quédate en casa y nosotros del otro lado no funciona de esa manera. Le presentamos las evidencias, les mostramos las cosas, pero claro, no estábamos dentro del relato oficial. Les llevamos información con respecto a lo que producían las cosas esas en la boca, los famosos tapabocas, cubrebocas, barbijos y demás, todo lo que producía. Siendo que cualquier niño, sobre todo en los que intentaban hacerlos volver al sistema, a los colegios tradicionales, tenían que pasar 4 horas con esas cosas puestas en la boca, que no eran más que un acto de sumisión, no solamente una cuestión para tapar algún tipo de virus, sino que tiene otra connotación, que está escondida y que muy pocos se dieron cuenta, y que es el hecho de que no hables. Era lo más cercano a Guantánamo. Solamente faltaban las esposas y unas gafas de sol, que también dijeron que eran buenas para ese entonces. No podíamos pronunciar la R, no podíamos pronunciar la S, debíamos hablar muy con la boca cerrada, porque esas gotas de flush seguramente iban a transportarse por 12 segundos y ahí iba a llegar al cuerpo de la otra persona. Bueno, toda esa paranoia que les metieron en la cabeza a la gran mayoría de la población, ¿qué hicieron? Hizo que ese porcentaje alto vaya y se inyectase. Nos expulsaron de nuestras familias, nos alejaron de nuestro grupo de amigos, nuestros hijos, a los cuales nunca les colocamos ninguna sustancia experimental dentro de su torrente sanguíneo, ni le dijimos que se tapen la boca, fueron excluidos de su grupo de amigos. Muchos siguen sufriendo consecuencias a través de eso. Y esto no es una cuestión a nivel argentina, es una cuestión a nivel nacional y a nivel internacional, es una cuestión global. Todos los niños son los que están sufriendo las grandes consecuencias, porque desgraciadamente los ancianos no tuvieron la posibilidad de contarlo. La gran mayoría, por no decir todos, dejaron este plano. Pasamos de eso a las dosis. ¿A cuántas? A 1, 2, 3, 4, 5, hasta que en algunos países iban por la séptima, cuando acá en Argentina iban por la cuarta. Pero siempre había que ir cada 6 meses. Y no parecía raro que una persona dijera, pero si es algo que anteriormente ponían una sola cosa de estas acá, estas estampillas, y era suficiente, ¿por qué cada 6 meses? Contra algo que no se sabía, si era tan desconocido, que ningún país de los 194 que se le pidió el aislamiento lo tenía. ¿Cómo puede ser que no se preste para investigación? Claro, habían prohibido las autopsias. Qué raro, ¿no? Porque los virus cuando salen del cuerpo, porque estamos llenos de eso, dejan su existencia, o sea, mueren. Pero no importa, para todo le ponen el tilde de viral, porque eso es mucho más comercial. Eso genera más expectativa y aparte deja tranquila, en cierta forma, a los papis, a los padres. Cuando llevábamos a nuestros hijos al pediatra y nos decían, o a cualquier persona que vaya a algún médico clínico, de lo que fuera, y le dijera que no, esto es un cuadro viral. ¿Y pero qué es en realidad? No, es un cuadro viral. Fin de la historia. Te recetaban en esa letra ilegible alguna pelotudez y esa persona iba contenta a la farmacia a poder buscar ese antídoto que seguramente si le daban placebo era, era exactamente lo mismo. Cuando voy a decir que es exactamente lo mismo, quiero comentarles algo, y esto es una cuestión sumamente personal, pero para que sepan hasta dónde puede llegar la mente, cómo controla la mente a nuestro cuerpo. Y esto no es porque yo sea médica, no lo soy, simplemente fui hija de una mamá con muchos problemas de depresión, con tratamientos psiquiátricos. Yo era muy jovencita, muy pequeña, o sea, no podía decidir si la llevaban o no. Eso había desencadenado supuestamente porque había perdido a sus padres en el término de 6 meses. Yo había tenido alrededor de 12, 13 años en ese momento. Hoy día tengo 48. Entonces,
Cuando cumplí la edad de los 16, 17 años, me empecé a dar cuenta de algunas cosas en las cuales dije, me parece que acá por este lado no va. Y como viví en un pueblo muy pequeño, tenía una farmacéutica muy afín, en el cual me cambiaba las grajeas de toda esa medicación psiquiátrica que mi madre tomaba como un cóctel para poder descansar, para poder dormir, para poder pensar, para que no tenga ningún pensamiento suicida, porque eso era constante en mi vida. No lo estoy contando con ninguna animosidad ni de ser una cuestión lastimosa, sino todo lo contrario. Durante muchísimos años yo fui la encargada, por más pequeña que haya sido, de controlarle ese tipo de medicación a mi madre. ¿Por qué? Porque a tanta cosa que me decía, y ahora ¿por qué se lo traigo a colación, no? Es esto. Porque a tanta vez que te decía, yo me voy a matar, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer tal otra. Uno desde pequeño se iba a dormir con un nudo en la garganta porque no sabía si al día siguiente tenía su madre o no. Entonces decía, me parece que voy a hacer esto. Y empecé a cambiarle las grajeas. Y por cada grajea que tomaba, que seguramente iba a dormir a un caballo, yo le daba un placebo. Le daba otra de diferente composición, la cual no le iba a hacer nada, pero que tenía el mismo color y la misma forma. Y durante muchísimo tiempo, mi madre no solo descansó, sino que tuvo momentos de muchísima mejoría. Todo pasa por la mente. Esos pensamientos se les fueron, esas cuestiones de estar continuamente mal en esos pozos depresivos tremendos no existían, sino que eran muy puntuales, en alguna época nada más. Pero durante muchísimo tiempo hice ese trabajo. Recuerdo de decir, darle un diclofenac, creo que era, porque era del mismo color de una medicación que ella tomaba, que le había dado el psiquiatra de mucho renombre de la ciudad de Rosario, y que sí o sí tenía que tomarlo porque era lo mejor que le podía pasar a esa mujer. Y lo mejor que le pudo pasar era que yo le haya cambiado esa medicación. Y le he cambiado todas. Después con el paso del tiempo me fui, formé mi familia y me vine a vivir a otra ciudad. ¿A qué voy con esto? A que todo pasa exactamente por la mente, porque les sacaron el sentido común a las personas, porque empezaron con 1, 2, 3, 4, 5, 6 dosis, 7 dosis y demás. Y todo eso a que llevó a que la gente no se cuestione, a que no se pregunte por qué tanta cantidad, por qué 4 o 5, si con una no era suficiente. ¿Por qué no asocia la gente que lo que le está pasando hoy día, de todas las patologías que están surgiendo, de esos turbocánceres, de las trombosis, de los ACV, de los partos prematuros, de los niños que nacen con algún tipo de discapacidad y demás, de tantas cosas tristes que están pasando, incluso el deceso de muchos de nuestros seres queridos? La gente no logra asociarlos. No es que creo que no lo consiguen. Hay muchas personas que se fueron dando cuenta. Quizás es un poco tarde y hoy día los médicos se encuentran con que no saben qué hacer o cómo o de qué manera ayudarlos. Pasó el tiempo, alertamos sobre eso. Alertamos sobre lo que era la ideología de género y la educación sexual integral dentro de los colegios y fuera de ellos también, porque cuidábamos de nuestros niños, porque cuidábamos del niño, el amigo de nuestros hijos y demás, de nuestros seres queridos más pequeñitos, para que no les infecten su cabeza, para que no los hagan dudar de su sexo, para que la ONU no entre dentro de esa cabeza y le diga que podía autopercibirse de una 112 o alguna de sus 112 variedades sexuales que ellos interpretaron. ¿Por qué? Porque así estaban plasmadas y están hasta el día de hoy en los libros de educación sexual integral. Pero no solo eso, sino que también alertamos con el tema de los pinchazos en los menores, en los niños, en los bebés, cuando no había estudios suficientes, cuando la gente iba y llevaba a sus bebitos, cuando me acuerdo cuando fue en Argentina, creo que fue al unísono en otros países. Argentina fue pionera en muchas cosas porque es un país de laboratorio, por supuesto, como lo es toda América Latina y el Caribe. Para eso es que están conformadas de esa manera las grandes asociaciones y las ramas que se desprenden de la ONU. Por un lado se encuentra Estados Unidos de América, América Central, pero por el otro lado nos encontramos para las políticas
públicas y demás, y todo en la bajada de línea lo que se corresponde a América Latina y el Caribe. Y ahí, bueno, tenemos un montón de cosas, como por ejemplo en Argentina que tenemos esta ley de vacunación compulsiva y obligatoria y no sé qué otra cuánta paparruchada más que se firmó hace bastante tiempo y que desgraciadamente hasta el día de hoy sigue vigente. Creo que es una de las tantas cosas de las cuales debería tomar cartas en el asunto el gobierno que tenemos hoy día y poder derogarla. No sé de qué manera, si tiene que pasar por algún tipo de congreso. Yo desconozco de leyes, no soy abogada, para algo están los abogados. Pero sí entiendo que se ha llevado un montón de vidas, sí entiendo que el autismo ha subido un montón, sí entiendo que todos los niños que son sanos de golpe terminan con alguna patología, con alguna concentración de aluminio dentro de su cerebro, como lo tenemos todos. Quizás en nosotros los adultos en menor cantidad, por eso lo hecho de que en nuestra época había menos, o eran 1 o 2, 3, yo la verdad que no lo recuerdo, pero nunca la cantidad de 30 y pico, casi 40, no sé cuántas que tenemos en Argentina desde que el niño nace, o incluso cuando está dentro de su panza, como por ejemplo ahora la del virus sincicial respiratorio, que tiene tanta cantidad de contraindicaciones y sin embargo, como fue comprada, desconozco si fue por el gobierno anterior, si fue por este, la verdad que no lo sé, pero sí está vigente y está dentro del programa para que las embarazadas vayan y se coloquen este tipo de inyectables dentro de las 32 y 36 semanas de gestación. Una locura absoluta, siendo que el vientre materno es un antro sagrado. Ahí no entra nadie, ahí no se toca, ahí no se puede tomar nada. Recuerdo que mujer, las que hemos tenido la posibilidad de tener a un hijo dentro de nuestro vientre, no nos dejaban tomar ni siquiera una vallaspirina. Sin embargo, tenemos este tipo de políticas públicas, si es que se la quiere llamar de alguna manera, o arreglos con las farmacéuticas. Desconozco el origen, o en realidad sí lo conozco, pero lo voy a dejar para otra ocasión. Los alertamos sobre muchas cosas, los alertamos sobre eso, los alertamos sobre los niños en los colegios, los alertamos incluso, no soy yo solamente, somos muchísimos perfiles que estamos trabajando en lo mismo, y la gran mayoría sin fines de lucro, eso quiero pensarlo, por lo menos en este. E incluso cuando pedían los tapabocas en su momento y cuando pedían todo el calendario completo para que su niño vaya a recibir lo que por ley le corresponde, que es el derecho a la educación. Yo nunca logré comprender qué tiene que ver la educación con la parte sanitaria. Sinceramente, nunca lo logré comprender. ¿Por qué piden es lo mismo que alguien va a pedir un carnet de socio para ir a una pileta o a una colonia de verano y le piden el carnet bucodental? O sea, la única forma es por si pasa algo y lo pueden saber a través de los pero eso precisaría una panorámica. Bueno, desconozco, son burocracias. ¿Por qué qué? Porque son arreglos entre ellos, son arreglos de muchísima cantidad de dinero que se mueve. Los alertamos sobre muchísima cantidad de cosas. Incluso hasta el día de hoy siguen llegando mensajes sobre lo que es, discúlpenme si no los leo, pero no tengo puestos los anteojos para ver de cerca y no estoy viendo los comentarios. Incluso sobre lo que es el homeschooling. Muchas personas preguntan, muchas personas estaban interesadas y todos te dicen, pero eso es algo que es imposible, es algo que le puede acceder solamente el 1% de la población, porque es algo extremadamente caro, porque no se puede. Y yo les puedo garantizar que no. Nosotros somos familias homeschoolers desde el 2020 y la verdad que es un cambio para bien. Los primeros que tenemos que desescolarizarnos somos los padres, porque venimos de un sistema. Entonces tenemos que ser inteligentes. Esto es una guerra declarada desde hace muchísimo tiempo, pero sobre todo le pusieron mayor ahínco en estos últimos 4 años. En estos últimos 4 años lo que hicieron fue poner el piecito en el acelerador. Y tenemos que ser inteligentes, y aunque no sepamos jugar al ajedrez, saber qué piezas mover, o preguntarle a alguien que sepa, mínimamente a alguien que esté dentro de la misma línea, y poder preguntarle y saber qué usar del sistema y qué no. Porque salirnos del sistema por completo es medio complejo, porque ya estábamos inmersos nosotros. Quizás los que nazcan hoy día y en familias que son completamente soberanas, que son completamente que están fuera del sistema. Bueno, usted vio
La comunidad Amish, por ejemplo, por citar uno, ellos no tienen problemas de autismo, ningún niño. No tienen ningún niño que haya nacido con autismo, con malformaciones, que tenga algún tipo de discapacidad, de nada. Pero claro, esos niños no tienen estampillas. Esos niños no están adoctrinados. En estos últimos 4 años se han perdido muchísima cantidad de generaciones. Muchísima cantidad de generaciones. Porque les han lavado el cerebro de una manera tremenda. No solo eso, sino que también han borrado de la faz de la Tierra, en lo que va de, según estimaciones de lo que va del 2024, son alrededor de 123.000 abortos diarios. Es un gran negocio. Es un gran negocio el aborto. Bueno, los hemos alertado de todo, de absolutamente todo lo que le puede servir a usted. Pero para que uno lo alerte, se necesita que usted realmente esté en concordancia y que logre darse cuenta de lo que está sucediendo. Porque por más que uno hable de este lado y reciba algún mensaje, y yo sea simplemente un nexo entre las personas que uno conoce con el paso del tiempo, con los abogados, con los médicos, con los psicólogos, los psiquiatras y demás, y que pueda generar ese vínculo como para que pueda sacarlos de algún tipo de embrollo en el cual se encuentra, se necesita que estos papás se encuentren empoderados, se encuentren firmes en su decisión, se encuentren firmes, bien parados, porque somos los referentes de nuestros hijos. Si un día le decimos a nuestro hijo que está muy bien que coma espinaca, por ejemplo, y al mediodía y a la noche le decimos no comas espinaca porque te va a hacer mal, va a decir, pero mi mamá me está diciendo esto. Y para nuestros hijos somos como una autoridad. Entonces ellos van a tomar como autoridad a cualquier persona que tenga un rango mayor de edad, porque es lo que sucede, sea dentro de un colegio, dentro de un club, dentro de algún lugar extracurricular, de cualquier lugar a donde sea. Nos prepararon a todos para ser esclavos, desde muy chiquititos, desde hace decenios. Esto no es que es algo nuevo. Está lo que pudimos ver, la trampa, y hay otros en la cual no pudieron verla, y en la cual hoy día se les pide encarecidamente a esas personas que se están dando cuenta, que se lo comenten al que tienen al lado, al amigo, al vecino, que no tengan miedo de hablarlo, como yo les acabo de contar esta historia, que es real. Como también les cuento que mi padre murió hace 1 año por haberse puesto 2 dosis de AstraZeneca. Y es la verdad. Y la verdad que sí duele mucho. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que sea tu padre? Sí. Y fue a hablarle incluso todos los domingos en familia, explicarle. Porque claro, o sea, la oveja rara de la familia, que sacó a los hijos del sistema tradicional educativo, donde nunca utilizaron barbijos, donde nunca hubo distanciamiento, donde siempre se utilizó la reunión común y corriente, donde no se rompieron vínculos, donde la familia se fortaleció aún más, donde nunca dejamos de salir a caminar, donde nunca dejamos de compartir un mate típico de los santafesinos y de los argentinos, más de todo. Nunca nos enfermamos, como la mayoría te dice, pero vos tenés un sistema inmunológico privilegiado. No tengo miedo, que es distinto. Por eso entiendo que esto fue una campaña y una manipulación absoluta de masas, de gente, a través del pánico y del miedo. Es la única manera que se tiene para poder manipular a las personas. Es el miedo. Es lo mismo cuando usted ve a un niño y le dice no cruces la calle, porque si cruzas la calle, con seguridad te va a pisar un auto. Bueno, ese niño no es que no va a cruzar la calle porque la mamá o el papá se lo dijo. Es el miedo que tiene a que venga un vehículo y que lo atropelle. Es una cuestión. Y muchos utilizan eso. No usamos la lógica. No puedes cruzar la calle solo. ¿Por qué? Porque sos pequeño y hay un montón de riesgos. Dentro de esos riesgos tenés esto y esto. No se les explica. Tampoco estoy diciendo que hay que explicarle todos a los niños completamente de pe a pa cuando son pequeños. A veces que se necesitan límites. Y hay veces que esos límites no son los que todo el mundo aplica. Cada familia tiene una realidad completamente diferente. Completamente diferente. Pero quiero volver a algo en particular. Porque fue lo que más resonó en este último tiempo en los mails que me fueron llegando. Yo no puedo asesorar a las personas.
No las puedo asesorar desde el punto de vista ni legal, ni médico, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni de ningún tipo, ninguna rama. Simplemente soy una mamá común y corriente como cualquiera de ustedes, una familia como la de cualquiera de ustedes, con realidades completamente distintas quizás, pero con un sentido en común, que es proteger a los más indefensos. Y para protegerlos uno tiene que tomar determinadas decisiones en su vida. Y hay veces que hay que sacrificar algunas cosas, y hay veces que hay que quizás hasta prescindir de algunos lujos, si se quiere llamarlo, ¿no? Pero el hecho de que los niños estudien fuera del sistema tradicional, porque repito, es un derecho que nadie puede sacarle, y es que es uno de los que se deben brindar, porque es un derecho de los niños y una responsabilidad como padres, una obligación, brindarle educación a nuestros hijos. Cuando uno sale del sistema, se da cuenta de cuánto aprenden nuestros hijos. Pero no solo aprenden en cuestiones de matemáticas o de materias y demás. Estamos hablando que tienen que aprender sobre valores, tienen que aprender sobre cómo funciona una familia, tienen que aprender cómo cooperar dentro de una familia, tienen que se pasan más tiempo juntos. Yo no creo que ese sea un sacrificio. Yo creo que si todos estamos pensando en exactamente lo mismo, quizás sean muchos. Por eso hubo una migración tan grande hacia las academias homeschooling o llamadas homeschooling o academias a distancia, digamos, en lo que fue el 2023. Este 2024 sigue exactamente igual. Hay muchísima cantidad de familias que están ingresando a mi academia. Yo le digo mía porque están mis hijos ahí, pero hay muchísimas. Nada es caro, nada es inaccesible. Es muchísimo más económico de lo que usted se puede imaginar, incluso hasta hay gratuitas, siempre y cuando certifiquen. Eso sí, tiene que recordarlo siempre. Siempre y cuando esa academia le dé un certificado. Certifique. ¿Qué quiere decir? Que posteriormente, cuando se termina, pasa por el Tribunal de la Haya, ese título se revalida y tiene validez en Argentina. No es nada descabellado, no es nada raro. Imagínese usted una persona que es, qué sé yo, un ejemplo, los futbolistas o la gente que viaja por el mundo. No podía tener anotado a su hijo en una institución 3 meses acá, 4 meses allá, 2 acá y 2 allá. No, se utilizan estos sistemas. O sea, es que mucha gente lo desconozca, no quiere decir que no exista. Bueno, mire, de todo lo que terminé hablando, todo esto es lo que se le fue alertando a las personas durante casi 4 años, sobre alimentación, sobre sus hijos, pero tiene que tomar la posta, tiene que tomar usted del otro lado, porque uno de este lado puede compartir información, puede hablar, puede decir, puede tener algún invitado, podemos charlar, podemos hacer un montón de cosas, pero si no lo ponemos en práctica no nos sirve de nada, no nos sirve. ¿Yo sabe para qué usaba los barbijos? Ahora que me acuerdo. Para limpiar la varilla de aceite de mi auto. Porque no tenía ningún trapo, entonces había puesto uno así, tirante, y para limpiarlo lo sacaba y lo limpiaba. Y mis hijos se morían de la risa. Pero nunca les faltó el oxígeno. Nunca dejaron de respirar. Y eso es algo que va en contra de su salud. Por eso es que siempre me voy a preguntar, ¿por qué los colegios no les piden los certificados del calendario de vacunación completo o para tramitar algún tipo de DNI o de licencia para conducir o de tal cosa o de lo que fuere? Si en una cosa voy a manejar un vehículo y en otra cosa voy a hacer un estudio, ¿por qué? Porque se cruzan los datos. ¿Por qué quieren los datos nuestros para todo? Porque valemos mucho más. Incluso, aunque cueste creerlo, las personas que no estamos inyectadas somos los más marcados, aunque parezca una cosa de locos, ¿no? Sí, somos los más marcados. ¿Y por qué? Y porque las mujeres, nuestros óvulos valen más, porque en los varones su esperma vale más, porque nuestra sangre vale más. Puede buscarlo, hay un perfil, una página que se llama Save Blood, y es un banco de sangre de personas que no se encuentran
con ningún tipo de estas estampillas del cuento chino, por ejemplo. Por ejemplo, es a nivel internacional, como también están los bancos y se pagan a precios desorbitantes. Tanto los óvulos como los espermas de las personas que no tienen ningún tipo de sopas chinas colocadas aquí dentro. Bueno, les quería hacer un resumen más o menos de todo lo que fuimos hablando. Me queda todavía comentarles algunas cosas más de ese libro que les empecé a leer, que es bastante viejo, pero que nos trae a los tiempos que estamos viviendo hoy. Pero póngase las pilas usted. Deje de mirar para afuera. Deje de mirar a ver qué es lo que están haciendo los otros. Y con toda esa información que tiene y de la que se le fue brindando durante todo este tiempo, desde mi perfil, el de otro y otro, si le sirve de algo, utilícelo para su bien. Utilícelo, póngalo sobre la balanza, escuche, no me crea a mí. Como les digo siempre, no me crean a mí, vaya y busque usted la información. Porque siempre piden fuentes y fuentes y fuentes y fuentes. Y muchas veces para contarles lo que les acabo de contar, no hay fuente, la fuente soy yo. Porque es una cuestión que me ha pasado y que es una cuestión personal. Entonces, necesita usted otro tipo de información, de la cual le dimos durante todos estos años. Me comí la S como santafesina. Todos estos años. Busque la información que se le brindó, corrobórela y póngalo sobre la balanza. Esa va a ser la única manera. Y se va a dar cuenta que los únicos que interesan en este momento son los más pequeños. Bien, que tengan buenas noches.